¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva sección en el canal que voy a hacer a partir de ahora, en la cual, pues bueno, voy a reflexionar sobre diferentes temas que me vengan a la cabeza, temas que ya tengo pensados sobre la vida, sobre cosas que hago, que pienso, que veo en la gente, que veo en la sociedad, que veo en mí mismo, reflexiones de todo tipo. Y bueno, pues nada, llevaba mucho tiempo exteriorizar aquello que tengo dentro de mí. Soy una persona que reflexiona mucho, que le da muchas vueltas a las cosas, no en el sentido de comerme la cabeza a mal, sino reflexionar sobre aquello que hago, las tomas de decisiones que tengo en mi vida, actitudes que tengo. Así que, pues bueno, que ya que decidí crear un canal de YouTube y que estoy aquí en Islandia y que es algo que me encanta, el hacer vídeos, crear contenido, hacer básicamente en redes sociales, pues nada, aportar algo de valor, que salgáis del vídeo reflexionando sobre aquello que he estado comentando, he estado dándole vueltas al tema y nada, pues me encantaría que comentarais vuestra opinión sobre el tema, lo que queráis en la sección de comentarios y que bueno, pues que aportéis lo que queráis, porque bueno, es una forma de que cada uno pues sume su granito de arena y que, no sé, que creemos un poco conciencia en la gente, ¿no? Que seamos conscientes de que estamos viviendo, que creo que falta en esta sociedad un poco de conciencia, aparte de muchas otras cosas que faltan, pero bueno, que ya vas a ver un chaval de 26 años, o bueno, lo poco que sepa, que os aporte algo, ¿no? Mierda. Lo primero que voy a hacer es daros las gracias por todos los comentarios que recibo, sobre todo en Instagram. En YouTube creo que comenta mi padre y 2 personas más. Nada, en serio, que muchísimas gracias por el feedback. El feedback que me dais. Al final pues es importante que la gente, ver que la gente se divierte, pasa un rato agradable con lo que haces, así que pues habrá que seguir haciendo el payaso, ¿no? Un poquito, joder. Y este tipo de vídeos no van a ser tan así, pero bueno, espero que lo disfrutéis igual que los vlogs, que es algo que no voy a dejar de hacer porque me encanta. Bueno, así que nada, pues el primer tema que voy a traer al canal es el concepto yo que tengo de lo que es el dinero para mí, lo que significa, cómo lo utilizo, cómo lo he utilizado o el valor que le doy. Soy una persona que siempre ha valorado mucho el dinero, obviamente, y creo que no lo he malgastado. Alguna vez he malgastado el dinero, obviamente, pero en general creo que no he malgastado el dinero. Para hacer un mini contexto, vamos a empezar por ahí. Soy un chaval de 26 años que se ha criado en Leganés, en un municipio de Madrid, que ha vivido siempre hasta hace unos meses con sus padres. También he vivido con mi abuelo y a partir de los 18 años yo he tenido mis propios ingresos gracias al fútbol. Para que nadie se imagine cosas que no son, yo he ganado poco dinero con el fútbol, muy poco dinero. Entonces mi situación económica pues es baja, siempre ha sido baja. No sé en cuánto más o menos está la situación económica de un chaval de entre 20 y 30 años en España, pero creo que, pues bueno, me ha dado para mis cosas. Mis padres
han podido aportar comida, el tema de pagar la casa y todo eso. Yo también he tenido una etapa en la que he ayudado también en casa a mis padres, a mi abuelo, con el que he convivido. Y afortunadamente mis padres desde los 18 años no me han pagado más que eso, a lo cual estoy súper agradecido obviamente, pero no me han tenido que dar dinero para mis cosas, en el sentido de mi ropa, mis planes, etcétera. Afortunadamente lo poco que he podido ganar con el fútbol pues me ha servido para mis cosas, mis planes, ya os digo, todo lo que he necesitado me lo he pagado yo. No soy ningún héroe ni soy nada, soy como un chaval cualquiera. A raíz de esto también quiero decir que estoy totalmente en contra de la gente que se mete con las personas que sus padres pagan todo hasta que, por ejemplo, encuentran un trabajo y tal. Pues ole ellos, o sea, dejar de ser envidiosos de la gente. Cada uno tiene su contexto y si los padres de una persona que conocéis le pagan todo pues porque su situación económica se lo permite, pues joder, bien, coño, yo me alegro. Lo de no, es que es un niño de papá, no sé qué. Tío, sois unos envidiosos, joder. Ojalá yo el día de mañana tenga suficiente dinero como para que mis hijos no tengan que pagar nada de sus estudios ni nada y les pague yo todos los planes que ellos quieran, de verdad, ojalá. Dicho esto, mis padres hasta esa edad me han podido pagar todo, viajes, ropa, tal, con mis amigos, planes. Creo que he tenido una paga pues, como un chaval normal y ya está, y me administraba bien, me he administrado siempre bien el dinero. Entonces, pues, bueno, pues eso que me he llevado. El caso, que si tú tienes un contexto diferente a esa persona, que sus padres le han podido pagar todo y tus padres no te han podido pagar, ni siquiera te han podido pagar, por ejemplo, la universidad, es que es algo que, por ejemplo, vemos normalizado y no es normalizado. Hay gente que no puede pagarse la universidad y no tienen becas, por lo que sea. Entonces, pues han tenido que ponerse a currar desde bien jóvenes y pues muy bien, me alegro un montón y chapó en trabajos de mierda, que se me entienda mierda, que se me entienda, que estoy trabajando en una fábrica de pescado, que se me entienda, todos mis respetos a esa gente. Y ole tú, tienes un contexto diferente y ya está, te toca vivir eso, pero no seáis envidiosos, de verdad, no lo seáis. El caso, mi situación económica, pues es la que es. Y bueno, creo que no he malgastado el dinero. He tenido dinero para hacer todo tipo de planes. Obviamente, teniendo cabeza. Claro, si por poder me puedo ir mañana a Maldivas y pegarme unas vacaciones de la hostia. Lo que pasa es que a lo mejor los siguientes meses tengo que comer aire, ¿no? Hay que ser un poco conscientes de dónde estás, de lo que tienes, porque si no, esto es jauja. O sea, no funciona así la vida, lamentablemente. O creo que no funciona así la vida. No sé cómo crees tú que funciona, pero tenemos que trabajar para sobrevivir, lamentablemente, y es así, ¿no? Entonces, lo que decía, que me voy por Cerro de Úbeda. Mi situación me ha dado para hacer planes muy chulos, muy guays. He viajado poco, la verdad, fuera de España. He ido a París un par de veces, he ido a Italia y he ido a Portugal y tal. Lo más lejos ha sido venir a Malta, he estado en Malta también, y lo más lejos que he hecho ha sido venirme a Islandia. Pero es que no estoy nada a favor de esos viajes express que la gente hace solo para poner en el mapa que han estado en una ciudad y tal, y ya está. No estoy nada de acuerdo con eso. Es consumir, es como un poco TikTok, ¿no? Consumir y ya está. Es un poco la sociedad de hoy en día. Pero bueno, no es el caso de este vídeo. El caso que valorar lo que tenéis, porque es mucho. Y joder, me jode que sea un mensaje como Mr. Wonderful
y tal, pero de verdad lo pienso. Tienes mucho en tu vida, valóralo. Valora lo primero las personas que tienes. Valórate, lo primero, realmente valórate a ti mismo, que es lo más importante. O sea, si tú no estás, da igual, en serio. Sé que queréis mucho a las personas de vuestro lado, yo quiero un montón, pero quereos a vosotros mismos, vamos, por encima de todo, de verdad. Y luego a las personas que tenéis a vuestro lado, que os van a ayudar siempre y os van a dar todo ese cariño que si dais, vais a recibir. Ser buena gente. Y también valorar lo que tenéis a nivel material. Joder, obviamente voy a hablar desde mi perspectiva y mi contexto, y es una persona, lo que he dicho, que no tiene tampoco un nivel económico muy, muy alto, pero que la da para hacer muchos planes muy guays, y que no todo es el irte a Las Vegas, al casino de Las Vegas y hacer 1000 locuras, o incluso dentro de España ir a restaurantes Michelin, que no. Si es que puedes hacer un plan de puta madre en un bar con tus amigos. De verdad que mis planes favoritos son sin apenas dinero. Son juntarme con mis amigos, pasar la tarde en la zaranda tomándome un café. Joder, las moscas. Tomándome un café tranquilamente y pasar ahí el domingo viendo fútbol. Es estar con mi familia en un cumpleaños, es estar con mi abuelo, es estar con mis padres, es estar con mis abuelos, con mi hermano. De verdad, es que suena como Mr. Wonderful, pero joder, creo que la gente no es tan consciente de esas cosas y viven muy tristes porque están comparándose continuamente, y no me gusta eso. Ayer le decía a un compañero que me estaba comentando un poco sobre su situación económica, que anda bastante bien, bastante diferente a lo que yo tengo, mi contexto, muy diferente, tiene una situación económica muy buena. Y yo le dije, joder, tío, qué pobre me siento. Pero, o sea, bueno, es realista, en comparación a él es súper realista. No sé cuánto manejáis vosotros, la verdad. A lo mejor estoy rodeado de millonarios que están viendo esto. Si sois millonarios, tiradme un poco ahí en los comentarios y tal. Pero sí, soy pobre. No soy pobre, coño. No soy pobre. ¿Tengo poco dinero? Pues sí, supongo que sí. Seguramente haya gente a la que tenga más dinero que ella, pero bueno, tengo dinero. Pero le dije, qué pobre soy, pero cuánto he disfrutado. Y es que, de verdad que, obviamente, no me quiero morir. No me quiero morir, ¿no? Como cualquier persona del mundo. Pero si yo mañana me muero, yo me voy tranquilo. Porque he vivido mucho. A mis 26 años he vivido un montón de cosas que la gente daría. Lo que daría la gente por vivir lo que he vivido, de verdad. Yo, si volviera a nacer, os juro que me encantaría volver a vivir la vida que he tenido. Estoy súper agradecido a todo lo que he tenido, a todo lo que he hecho, todo lo que me ha dado todo el mundo, todo a lo que soy, y volvería a vivir la vida que he vivido. Os lo digo en serio. Entonces, me iría tranquilo. Me encantaría que todo el mundo pudiera tener una mentalidad así. No me encantaría que todo el mundo viviera la vida que yo he vivido. Cada uno tiene su vida. Me encantaría que todo el mundo sea consciente de la vida que tiene y sea consciente de todo lo que tiene, sea mucho, sea poco, da igual, sed conscientes de ello. Y creo que es un punto clave para empezar a ser feliz en la vida. Y con respecto al dinero, esto pues es que no hace falta tener mucho para ser feliz. De verdad, creo que el dinero da la felicidad. Sí lo creo. Bueno, matiz, ayuda. Pero claro, es que, por ejemplo, si no tienes dinero, pues te mueres porque no puedes comprar comida, a no ser que robes. Pues al final sí da la felicidad, porque lo que te digo,
si no tienes nada de dinero, te mueres. Es que es así. Entonces, pero partiendo de que si tienes lo suficiente como para subsistir, puedes hacer un montón de planes que no conlleven el dinero. Y sé consciente de ello. Sé consciente de irte a un bar con tus amigos a hablar. Sé consciente de irte a un banco a hablar de la vida o a hablar de mil gilipolleces, da igual, que no hace falta tratar temas súper profundos y demás. Hay días en los que te apetece hablar de lo que hizo Lola Lolita con su bolso, de verdad. Y no pasa nada. No todo tiene que ser profundidad y filosofía y todo, no. Despejar la mente, pero sé consciente de ello, de que estás viviéndolo. Y ahí no hace falta dinero. No hace falta dinero para irte a un banco a hablar con la persona que más quieres en tu vida, a decirle por lo mucho que le quieres, por ejemplo, o cualquier otro tema. Así que, bueno, esa es mi reflexión, este es mi primer vídeo sobre ello. No es fácil hablar de estos temas así a un móvil que tengo apoyado en un foam roller, en un banco, con estas preciosas vistas, la verdad que tengo aquí. Me siento un poco pringado, pero es algo que me gusta mucho, de verdad. Me gusta mucho darle vueltas a las cosas y ahora que tengo la oportunidad de compartirlas con vosotros, pues nada, que le deis un par de vueltas a ello, que sois millonarios, de verdad, porque estáis viviendo hoy, estáis viviendo. Y sé que muchos tendréis mil problemas, todos tenemos problemas, todos, en serio, y no hace falta estar siempre alegres y contentos. Hay días en los que hay que estar tristes y no pasa nada. Todo el mundo tiene días tristes, todo el mundo. Todo el mundo tiene problemas, joder. Pero aprovechad los días. No digo que hagáis 1000 planes todos los días, en plan... no todo el mundo puede permitirse estar con un atardecer así un domingo cualquiera o un lunes o lo que sea. Sé que es difícil salir del curro y tener que a lo mejor ir a casa cansado, jodido, tal, luego tienes tus problemas y tal, pero da igual, sé conscientes de que estáis viviendo, de que tenéis mucho a vuestro alrededor, tenéis mucho dentro de vosotros mismos. Y valorar, por ejemplo, aunque tengáis un trabajo de mierda, valorarlo, porque, por ejemplo, ese trabajo os da el dinero suficiente como para pagaros vuestro alquiler, vuestra casa, la comida para vuestros hijos, vuestros planes, para desconectar de ese trabajo jodido y tal, pero valorarlo, que de verdad, sois millonarios, así que nada, espero que os haya servido o os ayude esta reflexión sobre un poco cómo tengo concebido el dinero yo y ese concepto que tengo yo de cómo lo uso o el valor que le doy, ¿no? Para hacer ese tipo de planes o demás. Así que bueno, nada, esto es todo. Muchas gracias si has llegado hasta el final y nada, que nos vemos en los bares. Os quiero mucho. Saludos.